PSN, primer sistema de noticias. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Ayuda legal a la defensa de la comunidad. Muy buenas tardes a todos quienes hacen el favor de vernos a través del canal 87 de Easy, o bien escucharnos a través de la 1030 La Tremenda, de la 1310. Estamos en pcn.si, por supuesto Facebook Live aquí en PCN, así como también en Facebook Live de su servidor Luis Javier Algorri. Nos da mucho gusto que esté con nosotros del otro lado de la cabina el licenciado Miguel Ángel Ordaz. Licenciado, bienvenido, como siempre. ¿Qué tal, licenciado Algorri? Muy buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan. Que tengan un excelente viernes húmedo y frío, pero hay que disfrutarlo, sobre todo quedándonos en casa. Así es, y aquí, bueno, siguiendo la sana distancia, en la otra cabina, el licenciado Ordaz, un viernes atípico aquí en nuestra ciudad, Viernes Santo, lluvioso, el cielo está llorando por, bueno, la contingencia en la que nos encontramos, una situación delicada, en la cual les mando un fuerte abrazo solidario a todas las familias que están en estos momentos, muchos de ellos padeciendo, enfermos, otras situaciones muy delicadas de personas fallecidas. Mi solidaridad, externarles que debemos estar unidos todos, porque todos nos encontramos inmersos en una situación como esta y vamos a salir todos juntos trabajando de la mano, siendo solidarios, apoyándonos unos a otros. El día de hoy vamos a tocar este tema que nos han preguntado mucho, principalmente en las redes sociales. ¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo? ¿Cuáles son las actividades esenciales? ¿Cuáles otras deben de estar cerradas? ¿Qué es lo que puede hacer un trabajador? ¿Qué es lo que tiene que hacer un patrón? ¿De qué manera se pueden poner de acuerdo conforme a las horas de trabajo, conforme al tema de estas actividades esenciales o no esenciales? Hemos visto ya aquí en nuestro estado diferentes maquiladoras que no tienen actividades esenciales y que sin embargo permanecían abiertas, contrariando al acuerdo a nivel federal, en el cual se detalla con mucha claridad cuáles son las actividades esenciales y que, bueno, ya se está tomando cartas en el asunto por parte de la Secretaría del Trabajo. Por supuesto, la indicación que ha hecho el gobernador del estado, el ingeniero Jaime Bonilla, de que aquellas actividades no esenciales no pueden funcionar, de que debemos de permanecer en casa. Estamos ahorita pasando una situación muy relevante porque en estas fechas es cuando se está comenzando precisamente a dar más casos en razón de las decisiones que no se tomaron en el pasado, algunas personas que no decidieron permanecer en casa. Y nos va a acompañar un experto en materia laboral, el licenciado Roberto Quijano, quien ha sido, además de presidente de Coparmex aquí en Tijuana, regidor en el Ayuntamiento de Tijuana y un experto en materia laboral, estará comentando junto con nosotros ¿qué dice la Ley Federal del Trabajo? ¿Qué debemos hacer, licenciado Ordaz, en estos momentos? Los trabajadores, ¿a qué tienen derecho? ¿Cuáles son sus obligaciones? Estamos en una situación de emergencia y para ello la Ley Federal del Trabajo contempla disposiciones jurídicas en las cuales situaciones como esta ameritan condiciones distintas. Sí, efectivamente, estamos pasando por una situación de excepción. Es una situación muy complicada, pero que al final del túnel se ve luz, siempre y cuando todos y cada uno de nosotros seamos lo suficientemente responsables y hagamos lo que las autoridades sanitarias nos están indicando. La principal de ellas es la de quedarse en casa, no salir, salvo en momentos muy necesarios, muy excepcionales, y que nos permitan un mayor aislamiento social. Esta es la única forma de ir doblando la curva o impedir que la curva de crecimiento de casos del coronavirus pueda seguir afectando e infectando a una mayor parte de la población. Todos somos afectados, invariablemente todos estamos en la misma posibilidad de contraer esta infección,
Aquí no hay distingos de raza, de edad, de color, de condición social, ni mucho menos. Todos por igual estamos ante esa posibilidad. Obviamente que los intereses de cada uno deben de ser reclamados, respaldados y protegidos en el ámbito de las pretensiones de todos y cada uno de nosotros. El sector laboral, que se compone precisamente por la parte empresarial, la parte comercial y también la parte muy importante, la parte humana, que se refiere a las personas que trabajan. Todos los que trabajamos, lo trabajamos para generar lo necesario y tener que llevar a nuestras casas, cómo mantener a nuestras familias. Obviamente que es una garantía, es un derecho humano el derecho al trabajo, y todo trabajo, así lo dice la Constitución, tiene que ser remunerado. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 5, consagra esta garantía, este derecho humano, y a su vez de ese artículo 5 de la Constitución se deriva una de las leyes más importantes, que es el libre ejercicio de la profesión, o que cada quien pueda dedicarse a la actividad que mejor le convenga, en combinación con otro artículo de suma importancia, de relevancia social y de reconocimiento mundial, como es el artículo 123 de la misma Constitución. De este marco jurídico se desprende lo que es la Ley Federal del Trabajo. Es una ley ejemplar a nivel mundial, y en la misma, previamente, ya se contemplan algunos supuestos para los casos como en el que estamos viviendo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder cuando se suspendan absolutamente la mayoría de las actividades laborales? Bueno, en unos momentos seguramente nuestro invitado del día de hoy, nuestro invitado virtual, nos hará alguna esquematización, nos hará alguna explicación, nos dará una explicación acerca de lo que contempla la propia Ley Federal del Trabajo y cómo se garantizan esos derechos de los trabajadores a percibir un salario digno que venga a aliviar durante cierto tiempo, y debo de ser claro, no es permanente, es nada más por tiempo limitado, en la que se habrá de contar por disposición legal con la obligación de los patrones de pagarles a los trabajadores estas cantidades que en un momento más vamos a definir. Así es, y ya tenemos en la línea al licenciado Roberto Quijano, como ya lo mencionamos hace un momento, experto en materia laboral, ha sido regidor del Ayuntamiento de Tijuana, presidente de Coparmex, asesor de este sindicato patronal. Un gusto saludarte, licenciado Quijano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Luis Javier, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes y gracias por la oportunidad. A sus órdenes, señores. Agradeciéndote el tiempo y por supuesto tu valiosa aportación. Sabemos que estamos en una situación emergente, por eso lo estamos ahora incluso haciendo por este medio, vía telefónica. Sabemos que en este momento hay una verificación de empresas, licenciado Quijano, por parte del gobierno del estado, para verificar si se encuentran dentro de esta cadena productiva considerada como esencial. Sin embargo, hay muchas dudas acerca de la población, de cuáles son las esenciales, cuáles son las medidas de higiene que se tienen que tomar al interior de las empresas. En tu expertise y bueno, en la asesoría que tú llevas a cabo, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que se está realizando actualmente, licenciado Quijano? Gracias, Luis Javier. Pues mira, básicamente estamos en una situación en la cual la Secretaría de Salud, y yo te voy a entrar un poquito a ese tema, la Secretaría de Salud ha publicado al menos 6 acuerdos a través de la Comisión Nacional de Salud. Dentro de ese catálogo deben de suspender inmediatamente sus actividades. Y aquí es en donde creo que entra una serie de interpretaciones, porque en efecto aquí estuvo el viernes pasado con nosotros el secretario de Salud, estuvimos viendo este acuerdo que menciona el 30 de marzo al 30 de abril y que detalla, como tú lo mencionas, cuáles son esas actividades esenciales. Sin embargo, pues aquí se deja algunos vacíos, porque por ejemplo habla del tema de telecomunicaciones. Sin embargo, nos decían un par de empresarios, oye, es que yo me dedico al tema de las telecomunicaciones porque los negocios que tengo, vendo teléfonos, vendo tarjetas, entonces entro dentro del rubro de las telecomunicaciones. Sin embargo, bueno, pues no me están permitiendo mi negocio. Oye,
otro caso también de gente que nos habla y nos dice, oiga, es que en la maquila en la que yo estoy, lo que fabrican son botellas de cristal. Pues estas botellas de cristal pues pueden ser frascos para un tema de medicina, como puede ser también para algunas otras bebidas. Entonces, ¿cómo poder dentro del marco laboral interpretar cuándo se define como una actividad esencial y cuándo no lo es? ¿Cuál es tu opinión al respecto, licenciado Quijano? Sí, gracias, Luis Javier. Pues mira, es una situación, como tú dices, desafortunadamente ha habido una confusión y es entendible por la situación de emergencia, ¿no? Yo creo que los gobiernos, ningún gobierno de ningún país estaba preparado al 100 para atender esta pandemia, ¿no? Y países tan desarrollados como puede ser Italia, como es Estados Unidos, pues también están teniendo problemas importantes en definir, en que la gente se quede en su casa, en mantener la pandemia. Entonces, desafortunadamente, pues México no es la excepción, ¿no? Y como no hay nada escrito, desde el punto de vista práctico, yo veo tres panoramas, ¿no? El primer panorama es el estrictamente jurídico y legal, al final soy abogado, y bueno, ¿qué dice la ley? ¿No? ¿Qué dice la ley de salud y qué dice la ley federal del trabajo? Lo segundo es que estos acuerdos emergentes de la Secretaría de Salud no necesariamente compaginan con la ley, porque evidentemente estamos en una situación de emergencia, ¿no? Y lo tercero, y habrá que decirlo, Luis Javier, tú me conoces y pues tú las cosas como soy, a veces en las conferencias estas de prensa que el gobierno federal y que el subsecretario y a veces el canciller mencionan ciertas cuestiones, pues bueno, están más allá de la ley, ¿no? Y pues bueno, crean indudablemente cierta desconfianza, cierta duda entre la gente de cómo parecer suspendo o no suspendo. Entonces, al final tienes tres elementos: lo que dice la ley, lo que dice el acuerdo y lo que públicamente es un funcionario público. Estos tres escenarios no necesariamente compaginan y, como tú lo mencionas, pues crean una gran confusión, ¿no? La esencia es el problema son dos o tres. Primero, qué es esencial y qué no es esencial. Lo segundo es cuánto me pagan. Y lo tercero es cuándo va a terminar esto, ¿no? O sea, y para las tres pues son respuestas muy complicadas, ¿no? Lo primero que es esencial, pues bueno, el decreto del 31 de marzo, como lo mencionas, sí menciona actividades, pero en el caso de la persona que tú indicas, pues yo vendo celulares, pues sí, pero no son telecomunicaciones, es el Sistema Nacional de Telecomunicaciones, ¿verdad? Y etcétera, porque para ese caso, pues resulta que ahora todas las empresas realizan alguna actividad directa o indirectamente. Esencial, pues es interpretar un poquito y jugar un poquito con la ley, ¿no? Y pues bueno, la esencia, la esencia sería lo que sea esencial y los demás permanezcan en casa porque estamos en una situación de emergencia y para eso sea el acuerdo, ¿no? Sí, no hagamos como los abogados, que es muy claro que luego interpretamos y la ley se puede ampliar y la ley se puede reducir, porque se dice, oye, telecomunicaciones, el término telecomunicaciones es un término muy amplio, porque en efecto el que vende una tarjeta para que alguien se pueda comunicar vía telefónica, pues está dentro de la cadena de las telecomunicaciones, pero no es ese el espíritu del acuerdo que se tomó, ¿verdad? Exacto, no. Yo creo que sí faltaría por ahí, por parte del gobierno federal, un poquito más de definición y precisar cuáles son las actividades. Yo creo que eso ayudaría mucho, ¿no? Por otro lado, yo creo que el espíritu del decreto, y así se debe interpretar, es uno, salvaguardar la salud de los mexicanos. Segundo, que aquellas actividades esenciales para la población y para el Estado mexicano se conserven, ¿no? Como es el caso de las telecomunicaciones. Y tercero, bueno, salvaguardar la soberanía y la seguridad pública, ¿no? Son los tres elementos en los cuales yo resumiría esto, ¿no? Pero bueno, es una interpretación que al final hago yo. Sin embargo, yo creo que sí nos ayudaría mucho vuelvo al tema de esa claridad, y pues también que los empresarios no se pasen de listos, ¿no? Porque habrá que decirlo tal cual es, que hay muchos empresarios que, pues bueno, aprovechando esta medio indefinición, pues aprovechan y siguen manteniendo abiertos salones de belleza, o siguen manteniendo abiertos agencias de autos, o si me explico, y pues no es lo adecuado. Yo creo que hay una gran responsabilidad social por parte de los empresarios, por un lado,
de suspender actividades, pero por otro lado también de la población de no ir a la playa, de no andar en los parques públicos. Ahorita no, que está lloviendo, pero seguramente pues aprovechar estos periodos de vacaciones. No estamos de vacaciones, estamos en una contingencia sanitaria, perdón, en una emergencia sanitaria, y la ley y la autoridad de salud ya nos ordenó o ya nos instruyó que nos quedemos en casa. Entonces yo no veo por qué la insistencia de la gente de andar de vacaciones. Pues no es, como dicen los que saben, ¿no? Yo no sé de esto nada, entre nosotros nos movamos mejor, pues. Entonces creo que es de sentido común, y en ese sentido la población también tiene que poner su granito de arena. Sí, y fíjate, viendo los documentos que me haces favor de enviarme, ¿no? Constantemente este aviso acerca de las actividades esenciales, pues decirle a varias de las personas que nos hicieron favor de enviarnos sus preguntas a través de las redes sociales. Esta persona que nos decía, oiga, la maquila en la que trabajo, que hace las botellas, lo más recomendable, no sé lo que tú opines, sería enviarle a la Secretaría del Trabajo para que pueda hacer una inspección y verificar si se trata de una actividad esencial, y entonces definir si tienen que cerrar o pueden continuar con sus actividades, porque pues también se va a dar lo que comentamos hace un momento, las interpretaciones. Oye, si hacen envases de cristal, y si estos van para el sector médico, bueno, entonces sí está considerado como esencial, si no, ¿en qué van a poner ciertas medicinas o sustancias? Pero si no es así, entonces no considerarse como esencial. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué le podemos decir al auditorio que tiene dudas respecto a ello, licenciado Quijano? Pues mira, yo creo que tenemos que ser primero respetuosos de las autoridades en todos los sentidos, seguir las instrucciones de las autoridades. Segundo, si alguna persona estima que la empresa en la que trabaja o la actividad que desarrolla no es esencial, pues bueno, sí denunciarlo a la Secretaría del Trabajo. El procedimiento que tú estás mencionando, licenciado Gorri, yo creo que es el procedimiento adecuado, ¿no? Que la autoridad vaya al espacio donde a la empresa está y verifique y califique de manera inicial si es una empresa esencial o no, y que los deje trabajar, ya a lo mejor en un término de 48, 72 horas, ya considerando la evidencia, documentos, cualquier cosa que sea, permisos, concesiones, etcétera, etcétera, ya valorar en definitiva si total o parcialmente la empresa se suspende, ¿no? Pero yo creo que sí es importante no decir se cierra todo o no se cierra todo, ¿no? Yo creo que en muchas empresas que están a la mitad, hay una cadena importante ahí, lo voy a mencionar, no espero que no me lo cobren a nivel comercial, Costco, ¿no? Donde dices tú, oye, del 100% de los productos que venden, a lo mejor el 20%, el 30% son alimentos, pero la parte de los brincolines y de la ropa y de los palos de golf, pues eso creo que lo suspendan, pues. O el área muy grande que tiene de vinos y licores, ¿no? Que también permanece abierto. Bebidas alcohólicas, exactamente. Entonces, yo creo que es importante un poquito más de definición de la autoridad, y también que la gente entienda que no está de vacaciones, pues que la gente entienda que tiene que resguardarse en su casa, y que, insisto, vamos a confiar en las autoridades estatales y en las autoridades federales. Yo creo que están con la mejor de las intenciones de salvaguardar la salud de los mexicanos, y yo creo que sí es importante que apoyemos a nuestro gobierno en ese sentido y en muchos otros, ¿no? Pero en esta emergencia en particular, porque si no lo hacemos, pues lo que viene puede ser terrible, no solamente en términos de salud, sino en términos económicos. Muy bien, eso en efecto lo que acaba de decir el licenciado Quijano. Debemos en estos momentos de atender a lo que dice la autoridad federal, lo que dice la autoridad estatal. El gobernador del estado está muy pendiente de todas estas actividades, por eso la Secretaría del Trabajo está actuando constantemente. Debemos de atender a las directrices, seguir las indicaciones que nos hacen, es por el bien nuestro. Incluso lo mencionamos en el programa anterior de cómo en otras entidades federativas del país, bueno, aquí se ha actuado responsablemente y conforme al acuerdo que dictó el Consejo de Salubridad General. Vamos a ir a una pausa, regresamos en unos momentos. Estamos con el licenciado Quijano con el tema de la ley laboral en esta situación de emergencia del COVID. Regresamos en unos minutos y vamos a abrir los micrófonos para todos los que gusten preguntar algo respecto a este tema principalmente.
Ayuda Legal. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Ayuda Legal, su servidor Luis Algorri. Vamos a abrir los micrófonos, estamos en el 344-1030 para cualquier duda respecto a este tema y el 01800-263-1030 respecto a la Ley Federal del Trabajo en esta situación de emergencia del COVID-19. Licenciado Ordaz, un tema muy relevante que tú tienes para nuestro invitado, el licenciado Quijano. Sí, licenciado Roberto Quijano, muy buenas tardes. Tu servidor Miguel Ángel Ordaz. Son muchísimas las aristas, son muchísimos los aspectos y las vertientes en las que se puede apreciar y se puede considerar esta contingencia sanitaria que estamos viviendo, no solamente en nuestro país, es una contingencia mundial, pero bueno, aquí lo que nos interesa ahorita es abocarnos a la región en la que nos encontramos. Tenemos en consideración que para salir de este tipo de contingencias, como nunca en el mundo se había dado, como nunca en la historia, se había dado una situación como la que estamos viviendo. Aquí, licenciado Quijano, quizás podamos coincidir en que para poder superar esta situación atípica, emergente, contingente, hace falta tener mucha conciencia por parte de todos, por parte del sector público, por parte del sector privado, para hacer realidad aquello de que sociedad y gobierno podemos salir adelante cuando nos proponemos y cuando nos fijamos un objetivo en común. Obviamente que esta conciencia tiene que ir más allá de simples discursos, sobre todo por parte del sector laboral, por parte del sector empresarial y por parte del sector gubernamental. Las acciones tienen que ser tangibles, tienen que ser contundentes, porque si no logramos controlar esta situación, la catástrofe económica para nuestro país puede ser de dimensiones inconcebibles y que para reponernos tardaríamos años, muchos años en ello. Pero bueno, gran parte de nuestro auditorio, de los que nos ven y nos escuchan, de una manera práctica, de una manera muy concisa y en particular quieren saber qué va a pasar con sus casos en particular. ¿Nos podrías comentar, licenciado Quijano, qué establece la Ley Federal del Trabajo respecto de estas situaciones que estamos viviendo? ¿Qué tan cierto es que hay una obligación por parte del empleador o de la parte patronal para pagarle y cuánto y durante cuánto tiempo a los empleados o trabajadores que dependen de ellos? Desafortunadamente esa es una de las partes más delicadas y donde existe interpretaciones distintas, ¿no? Como abogado patronal y como representante patronal ante la Junta Federal número 59 de Conciliación y Arbitraje, yo podré tener un punto de vista y respeto y escucho con mucha atención cualquier otro punto de vista distinto, ¿no? Y me puedo equivocar, sin embargo, habrá que aclarar un par de circunstancias de carácter técnica, ¿no? Primero, quien ha decretado esta emergencia sanitaria es la Secretaría de Salud. Hasta ahorita, la ley federal, bueno, por otro lado, la única que puede decretar en un momento dado si es salario integrado o es cuota diaria o es el salario mínimo, es la autoridad laboral. Y hasta ahorita, por eso al inicio de la conversación con el licenciado Algorri les mencionaba que hasta la fecha se han publicado 6 acuerdos por parte de la Secretaría de Salud y ningún acuerdo por parte de la Secretaría del Trabajo. Desde el punto de vista técnico, la Secretaría de Salud nada más tiene, en esta cuestión de emergencia, tiene 2 atribuciones nada más. Una, suspender la movilidad de las personas, que puede ser en el caso de la etapa 3 de esta contingencia que no se ha dado, suspender la movilidad de las personas y segundo, suspender actividades parcialmente. Eso segundo ya lo hizo, pero de la lectura de los acuerdos de la Secretaría de Salud, en ningún momento la Secretaría de Salud indica o señala o instruye a los patrones pagar tal o cual salario. Y la razón es muy sencilla, porque no tiene ninguna atribución, ¿sí? Posteriormente, cuando se decrete una contingencia sanitaria que no se ha decretado
entonces sí la Secretaría del Trabajo podrá determinar si es salario diario, si es cuota, si es salario integrado o si es salario mínimo. Entonces, ahorita estamos desafortunadamente en una situación pues de confusión muy grande, ¿verdad? Porque por un lado la autoridad podría decir, oye, hay que pagar salario integrado, pero yo lo cuestiono, ¿con fundamento en qué? No hay ningún fundamento legal para que la autoridad laboral así lo ordene. Y si así lo va a ordenar, pues bueno, que lo publique y entonces sí veamos qué se puede hacer, ¿no? El comentario a mis clientes, el comentario del empresariado es, si tienes la capacidad de pagar salario integrado, síguelo pagando. Yo creo que tenemos que ser en este momento más que nunca solidarios, apoyar a nuestros solidarios con nuestros trabajadores y decirle, oye, yo sí puedo y te voy a pagar el salario integrado, pues qué caramba, vamos a hacerlo, ¿no? En una de las 2 o 3 comparecencias que yo he visto a Luisa María Alcalde, la Secretaria del Trabajo, ella menciona, hay que pagar el salario integrado. Y es más, se publicó por ahí, dice, aquellas empresas que no pueden hacerlo deben llegar a un arreglo con sus trabajadores. Entonces, la opción 1 es pagar salario integrado. La opción 2 es llega a un arreglo con tus trabajadores porque la propia fuente de empleo puede estar en riesgo. En riesgo en caso de que no se pague en caso de que no se disminuyan los salarios. Yo hasta ahí me quedaría, ¿no? Porque un cliente a mí me habla y me dice, oye, Roberto, tengo 2 opciones, mantengo toda la planta productiva al 100%, pagándoles el 70, el 80% de su salario, o despido al 25% de mi planta productiva y sigo pagando 2 semanas salarios integrados, ¿no? O sea, yo creo que eso es materia de acuerdo entre patrones y trabajadores y créeme que en el 100% de los casos me consta, porque lo he vivido, los trabajadores han dicho, vamos a sacrificarnos todos un poco, vamos a reducir nuestros salarios y vamos a mantener el empleo para el 100% de los trabajadores, ¿no? Creo que ahí el trabajador ha sido muy solidario, siempre el trabajador ha sido muy solidario y pues bueno, ahora nos toca a los patrones también ser solidarios, insisto, si pueden pagar el 100% que lo paguen, pero forzar al patrón pues es destruir eventualmente la fuente de empleo también, ¿no? Porque habrá que recordar 2 cosas, abogados. Primero, que el 60% de los mexicanos viven en la informalidad. Eso quiere decir que más del 40% tienen un trabajo inscrito en el Seguro Social y por lo tanto tienen seguridad social. Entonces, ese 60% de los mexicanos que viven en la informalidad no tienen un salario y no tienen seguridad social. Entonces, cuidado, ¿no? Cuidado porque esos mexicanos van a ir a las instituciones públicas que ya se están desbordando, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Que hay que proteger el empleo formal, porque es el empleo que contribuye al gasto público, que paga cuotas obrero-patronales, ¿sí? Y que de alguna manera apoya a mantener el Sistema Nacional de Seguridad Pública, le hace Seguro Social. Entonces, presionar al patrón para que pague salarios integrados, poniendo en riesgo la estabilidad y la empresa en sí, pues bueno, al rato el patrón no va a tener ni para pagar salarios, ni para pagar seguro social, ni para pagar Infonavit, ni para pagar impuesto sobre la nómina, ni para pagar impuesto sobre la renta. Entonces, yo creo que ahí tiene que haber cierta tolerancia por parte de las autoridades en el sentido de decir, bueno, ¿qué porcentaje de tu salario puedes pagar? Entonces, yo hasta ahí terminaría mi comentario en ese sentido, y gracias por la pregunta. Sí, creo que coincido con lo que menciona, ¿no?, el licenciado Ordaz respecto, y lo que dice el licenciado Roberto Quijano, de que en efecto la autoridad menciona que se puede pagar el salario integrado, que se pague el salario integrado en este periodo del 30 de marzo al 30 de abril. Lo que estamos viendo en la realidad es que se están poniendo de acuerdo trabajadores, patrones, precisamente para poder llegar a acuerdos convenientes para mantener la fuente de trabajo. En los cuales incluso trabajan algunos días y otros descansan, algunos, lo hemos visto incluso, ¿no?, en los, yo sé que a ti te gusta el fútbol, licenciado Quijano, ¿sí?, también, y lo hemos visto incluso en todos los equipos, en la mayoría de los países del mundo, ¿no?, hasta los jugadores más prominentes que, bueno, se redujeron el 70% de sus salarios, otros incluso más. Aquí lo que estamos observando es que lo que dice la Ley Federal del Trabajo, que es la posibilidad de que el patrón y el trabajador se pongan de acuerdo, es lo que realmente está sucediendo. En los casos en los que no sea así,
y que cualquier trabajador tenga discrepancias o no esté de acuerdo puede acudir con la autoridad laboral. La Secretaría del Trabajo está actuando constantemente, pero sí apelamos a ello, a que lleguen a un arreglo, a tratar de mantener la fuente de trabajo, a ser solidarios, a ver cada caso en particular. Y aquí voy a otra pregunta, licenciado Quijano, aquí voy a otra pregunta que también nos han hecho muchas personas. Oiga, yo me encuentro dentro de un grupo vulnerable de los que dice el acuerdo. Tengo hipertensión, tengo problemas de diabetes, tengo problemas en las vías respiratorias, soy mayor de 60 años, soy una persona embarazada. Entonces, dicen, ¿cómo lo puedo acreditar? Hemos tenido problemas porque luego no podemos acreditar ello y el patrón me dice, oye, pues es que yo no sé si tú en efecto te encuentras en una situación de esa naturaleza. ¿Qué es lo que dice la ley respecto a estos casos en particulares? O también aquí estamos en un vacío, licenciado Quijano. Si eres tan amable, vamos a ir a una pausa y regresando de la pausa, si podemos tratar este tema porque es uno de los que también está generando confusiones. ¿Cómo acredito que soy vulnerable y poder no asistir al trabajo y que no me vayan a poner una falta? Vamos a una pausa y regresamos unos momentos. Estamos en Ayuda Legal aquí con el licenciado Roberto Quijano. Ayuda Legal. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en Ayuda Legal. Nos quedamos con este tema. ¿Cómo acredito que soy un sector que se encuentra en riesgo conforme al acuerdo de salubridad general? Estas personas que no deben estar en alguna actividad laboral. En tu opinión, licenciado Quijano, ¿cómo hay que acreditarlo? ¿Cómo hace esta persona para no ir a trabajar y que no vaya a tener falta y que le sigan cubriendo su salario completo? Mira, es una pregunta muy interesante, Luis Javier, y yo la voy a dividir en dos partes. Primero, la obligación patronal es sin cortapisas. Esa gente tiene que irse a su casa con salario integrado. Ahí sí que no hay ninguna duda de lo que es lo que el patrón debe de hacer. Bueno,
Sin embargo, la segunda parte, lo que hemos estado comentando con algunas empresas es el tema de que si la empresa cuenta con un médico interno o tiene un convenio con alguna institución médica, porque hay empresas que no tienen médico interno, pero tienen acuerdos con algunas clínicas, algunos sanatorios, mandarlos a estos servicios para que los certifiquen. Lo segundo que pueden hacer, pues, evidentemente, es ir a un centro de salud para que hagan constar que tiene una condición que lo pone en riesgo si continúa trabajando. Habrá que decirlo como el Luis Javier, desafortunadamente las instituciones de salud están ahorita rebasadas y no están atendiendo estas circunstancias, ¿no? Es por eso que pudiera considerarse que si el trabajador en esa condición, que vaya a alguna institución médica alternativa, pudiera ser la Cruz Roja. Poca gente lo sabe esto, Luis Javier, y lo digo por conocimiento de causa. Uno de los mejores hospitales del noroeste del país es la Cruz Roja de Tijuana. Por supuesto, ¿no? Ahí nos ha tocado estar y hemos visto incluso las áreas especiales que tienen de hemodiálisis y eso, y es impresionante, sí, en efecto. Increíble, ¿no? Y claro, cobran una cuota porque la Cruz Roja no es gratis, cobran una cuota menor porque vive de lo que ellos recolectan y todo eso, no tiene un subsidio gubernamental en el sentido estricto de la palabra. Pero bueno, volviendo al tema, creo que es importante que pudiera ir a la Cruz Roja, que lo certifiquen, y creo que ahí el patrón no debe meterse en ningún problema y tomar como buena esa certificación que haga la Cruz Roja, ¿no? Yo creo que sería la alternativa. Pero volviendo al tema de los salarios, yo nomás quisiera, me quedé un poquito con la idea de la respuesta, me quedé un poquito corto. Habrá que recordar que la institución que dirime diferencias entre patrones y trabajadores se llama Junta de Conciliación y Arbitraje. Sí, la primera función de la autoridad es conciliar, y la segunda, si no se concilian, como árbitro definir quién tiene la razón. Entonces, la naturaleza de la Ley Federal del Trabajo y la naturaleza de la autoridad es tratar de conciliar. Entonces, siempre se trata de que las partes concilien sus diferencias antes. Entonces, si hay una diferencia entre que me tienes que pagar salario integrado o cuota diaria o alguna parte, pues concílienlo. ¿Sí me explico? ¿Para qué acudir a un tribunal y pelearnos? Como dice nuestro presidente de la República, no se trata de litigar, se trata aquí de llegar a un arreglo. Creo que es sabio ese consejo, ¿no? Tú como abogado lo sabes perfectamente bien. Y de ser solidarios unos con otros. Y de ser solidarios. Entender totalmente la posición del trabajador, por supuesto, la necesidad, y entender también la posición principalmente de micros, pequeñas, medianas empresas que están en una situación muy delicada, y que lo que estamos buscando es que permanezcan las fuentes de empleo, que después de la contingencia puedan nuevamente estas empresas continuar generando estos puestos de empleo, como tú lo mencionas, que son formales, que pagan sus cuotas obrero-patronales al Seguro Social, que le permite a la persona que tenga la posibilidad de un crédito de Infonavit, y en la cual... Eso, de una manera solidaria, y conciliar las partes, tanto el patrón como los trabajadores, ¿no? Sí, fíjate que una de las bondades, no me quiero desviar del tema, pero para que veamos la dimensión de nuestro sistema de seguridad social, en México es uno de los pocos sistemas del mundo donde la seguridad social se extiende a la familia. Generalmente la seguridad social en otros países solamente beneficia al trabajador. Sí, aquí en México se puede extender a esposa, a hijos, incluso hasta padres si viven contigo, ¿no? Con el trabajador. Así es, y dependen los económicamente. Dependientes económicos, exactamente. Entonces es una institución muy, muy, muy noble y bueno, tenemos que consolidarla, fortalecerla, aportar nuestras cuotas y como bien dices, fíjate, qué terrible la situación de nuestro país, ¿no? Porque el 40% como te comentaba, de la gente que está en edad de trabaja en la formalidad, y el 60% en la informalidad. Pero de esos 40%, Luis Javier, que está en la formalidad, entre el 75 y 80% son microempresas que tienen menos de 5 empleados. Entonces imagínate una papelería, un lugar donde venden una ferretería, un abarrote. Esas empresas están en una situación sumamente delicada, porque si bien es cierto, es un comerciante, es un empresario, su situación va a ser sumamente precaria, ¿no? Al obligarse a cerrarle. Entonces es por eso, como dices tú, yo creo que aquí la solidaridad y la empatía entre todos, más que nunca la debemos de fortalecer. Así es. Y
como lo menciona el licenciado Roberto Quijano, para este tema en particular es, vayan a la institución médica para que les den una incapacidad. En caso de que no puedan emitirla, tienen la opción de ir con algún otro médico. La Cruz Roja es una opción muy positiva, de poder llegar y decir, mire, yo me encuentro con esta situación de hipertensión, de diabetes, estoy embarazada, soy más de 60 años, lo acredito con una credencial, eso es muy fácil para determinarlo, y en base a ello se pueden ir a su casa, no continuar laborando porque se encuentran en este sector de riesgo. Aquí hay una serie de preguntas que nos gustaría mucho que pudiéramos comentarlas, licenciado Quijano. Son varias las que nos han enviado, voy a tratar de ser muy breve para que podamos darle respuesta a la mayor cantidad de personas que nos están enviando actualmente por redes. Ello dice, si tengo síntomas de COVID, ¿me pueden dar permiso para ir a una institución médica para hacerlo? Esto es un tema, por desgracia, lo estamos viendo de manera muy constante, y yo, antes de que el licenciado Quijano nos diga, solamente hacer una reflexión. Seamos muy objetivos, ya nos dijo el secretario de Salud el viernes pasado cuáles son los síntomas con los cuales amerita que vayamos, para que no saturemos las instancias médicas, porque además es más probable que en una institución médica podamos incluso contraer el virus, porque pues ahí hay mucha gente con este padecimiento. Pero conforme a la Ley Federal del Trabajo, si tengo algún síntoma de esta naturaleza, ¿me pueden dar permiso para dejar de laborar, licenciado Quijano? Sí, indudablemente que sí, tu reflexión es exactamente lo que yo pienso. Indudablemente que el patrón lo menos que quiere es tener empleados enfermos o que estén infectando al resto de sus trabajadores. Entonces la respuesta contundente sí, el patrón está obligado a darle un permiso y obviamente el empleado tiene que justificar a dónde está. Muy bien, y también hay que mencionarlo, no es que voy hoy y luego mañana otra vez y pasado otra vez, ¿no? O sea, es cuando en efecto ya nos dijo el secretario de Salud, oiga, problemas respiratorios de manera inmediata, fiebre con más de 38.5 de manera inmediata, o sea, que haya realmente síntomas en los cuales, digamos, ¿saben qué? Amerita, y en efecto el patrón tiene que darle el permiso, usted acredita el día siguiente pues que fue a la institución médica y no debe tener ningún problema respecto a la falta, ¿no? En caso de que sea diagnosticado con COVID, ¿pueden despedirme? Bueno, pues obvio que no, ¿verdad, licenciado? No, claro que no, Quijano. claro que no. Sí. Al contrario, la protección total al trabajador enfermo. Inmediatamente tiene usted una incapacidad médica, el médico ahí mismo le va a dar su incapacidad, y usted ni siquiera tiene que irla a llevar a su patrón, la puede enviar por vía electrónica o alguien más hacerla llegar al patrón y usted le van a pagar con esa incapacidad su salario, ¿no? Dice, el patrón quiere adelantar mis vacaciones para que me vaya a casa en lo que pasa el periodo del contagio del coronavirus. ¿Es factible hacer ello? Mira, técnicamente sí es viable. Vuelvo a lo mismo, si las partes se ponen de acuerdo, claro que sí, sobre todo que en ese caso el trabajador recibiría su salario ahora sí garantizado al 100%. El trabajador no se puede ir de vacaciones con un salario menor. Técnicamente sí es posible. No es lo más recomendable es atender lo que la autoridad está diciendo, de enviar a los trabajadores a casa y pagarles su salario, pero si las partes están de acuerdo que el trabajador se vaya de vacaciones, sobre todo en el caso de trabajadores que han acumulado muchísimos días, hay gente que tiene 20, 25 días de vacaciones y no los toman, entonces pues mira, mejor aprovecha, vete de vacaciones y te van a pagar el 100% de tu salario. Entonces yo creo que no es ilegal ese arreglo. Muy bien, así es, dice el artículo 81 que normalmente se hace de común acuerdo el tema de las vacaciones, pero bueno, volvemos al mismo tema, seamos solidarios, busquemos de común acuerdo junto con la empresa y los trabajadores, y si es factible el que le digan, oye, tienes tantos días de vacaciones, aprovechemos estas fechas para que tomes tus vacaciones. Y de alguna manera lo que muchas empresas han hecho es que es una combinación, ¿verdad? Porque como el acuerdo señala 30 días, a lo mejor te vas una semana, te vas 10 días de vacaciones y el resto pues te lo sigo pagando por la contingencia. Entonces al final el trabajador va a recibir su 100%. Así es. Dice, el patrón me quiere someter a exámenes médicos para saber si padezco COVID-19. ¿Es posible hacer ello? Técnicamente
Sí, tanto la Ley Federal del Trabajo como el Reglamento Interior del Trabajo deben, la Ley Federal del Trabajo lo señala expresamente. Exámenes médicos, el trabajador, ¿no? Exámenes médicos, sí son Nomás que nos diga obligatorios. dónde, porque no sabemos dónde estén practicando. Yo Exacto, creo que lo que te iba a decir, pero es que escucho hay mucha el patrón... gente que quiere, ¿no? Le vamos a preguntar a esta persona dónde es para... Sí, exacto. Sí. Dice, el patrón me planteó que lleve a cabo mis actividades desde casa. Es decir, que siga trabajando, pero que lo haga desde casa. Sí, también es viable, es una opción que muchas empresas también están utilizando, porque algo que se nos olvida, Luis Javier, es el tema de las obligaciones administrativas que tiene el patrón. El patrón tiene que calcular nóminas, tiene que pagar impuestos, tiene que pagar seguro social, o sea, hay una serie de actividades que el patrón está abierto. Que va a tener que continuar haciendo, licenciado Quijano, porque alguien los tiene que hacer, ¿no? Así es. Entonces, en esos casos, pues bueno, mandas a todos los administrativos a sus casas, pero no están de vacaciones, pues tienen que seguir trabajando y ahí sí el patrón tiene que pagar el 100%. En el caso de los trabajadores que se llama el home office, que ahora está muy común, también es materia de convenio con el patrón, ¿no? Qué mejor, ¿no?, que mantener la labor y la fuente de empleo funcionando, ¿no? Y si el esfuerzo, como dices tú, la solidaridad por parte del trabajador, resulta que voy a seguir trabajando en mi casa para mantener la fuente de empleo funcionando, pues qué carambas, ¿no? Vamos a hacerlo, pues. Así es, y esto es importante, como lo menciona el licenciado Quijano. Oigan, hay muchas actividades en todas las empresas, esenciales y no esenciales, que se tienen que continuar. Si todos se van a su casa, ¿quién va a llevar a cabo las nóminas? ¿Quién va a estar haciendo los pagos a los trabajadores? Entonces habrá ciertas actividades que continúen incluso en empresas consideradas como no esenciales. Así es, elaboración de facturas, pago de impuestos, cálculos de cuotas obrero patronales, o sea, hay una serie de actividades. Nóminas, porque las nóminas no es como que nada más esto, tiene incidencias las nóminas. Oye, que si trabajó un día más, que si trabajó un día menos, que si tiene un bono, que si no lo tiene. Sí, exacto. Así es, incidencias. Tenemos en la línea al señor Mario Gómez. Don Mario, a sus órdenes, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Tengo una pregunta, licenciado. ¿Es licenciado, verdad? Sí, así es, don Mario, a sus órdenes. A sus órdenes. Sí, resulta que yo tuve un accidente, me accidenté aquí en Rosarito, iba rumbo a mi trabajo, y me accidenté, y resulta que el señor que me chocó, pues, invadió mi carril y me chocó, y resulta que, bueno, me llevan a emergencia a Tijuana, vivo en Rosarito, me llevan a Tijuana, y después de con un tiempo me atendieron mi pierna, mi hueso, mi pierna, y me dieron a incapacidad, ya casi tenía el año aproximadamente, y resulta que me dieron otra vez en mi cadera también. Así que me dieron de baja de mi incapacidad, que era temporal, y para una que era ya permanente por 2 años según ellos, pero me quieren pagar nomás el 50%, y siento que eso es injusto, porque eso es la otra, ¿cómo se llama la otra? La fractura que me dieron en la cadera, es a base del mismo accidente, de la misma pierna que tenía rota, y ellos, ¿cómo se llama? No podían, no tienen pruebas, pues, ¿cómo se llama? Que no pueden determinar, ellos no pueden determinar que era por causa de alguna otra cosa, sino que el accidente. Entonces, don Mario, usted tuvo un accidente y le dieron una incapacidad temporal. Posteriormente tuvo una complicación. Después tuvo una complicación y le dieron una incapacidad permanente. Sí, no, pues resulta que me hallaron una fractura en la cadera. Es que yo cada vez que iba con mi doctor tenía que entregar una radiografía de la cadera, así de la pierna, del muslo de arriba, que se llama el fémur, donde estaba roto, y en una de esas la radiografía salió un poco más para arriba, y yo cuando mi doctor me dice, oye, también parece que tienes una fractura también en la cadera. Y le digo, no, pues con razón me dolía. Y le digo, vamos a mandarte con tu doctor, y me dieron a Rosarito, te van a dar de baja y te van a dar incapacidad por 2 años ahora. Y duré mucho tiempo para que me dieran, y todavía no he agarrado cómo se llama dinero de la incapacidad. Sí, mire, don Mario, vamos a escuchar la opinión del licenciado Roberto Quijano respecto a el tema de la incapacidad temporal y la permanente, pero de todas formas, para poder ver su caso en particular y ayudarlo, asesorarlo legalmente, le voy a pedir si nos hace el favor de hablarnos el lunes
Aquí no cuelgue, ahorita le van a proporcionar el número, que es el 638-4434 de ayuda legal, para que podamos ver su caso y ayudarle. Específicamente necesitamos revisar y tener con precisión los datos que usted nos comenta. Sin embargo, el licenciado Quijano nos va a hacer el favor de darnos sus pormenores respecto al tema de las incapacidades temporales y permanentes. Y muchísimas gracias por hablar, don Mario. Hay que cuidarnos. Que tenga buen fin de semana. ¿Le puede llamar seguridad? Sí, ¿cómo ves el caso? ¿Qué opinas, licenciado Quijano, de este comentario de don Mario Gómez? Sí, mira, indudablemente que como cualquier asunto, como que mencionas tú, ¿no? Se necesitan las particularidades muy esenciales para poder dar una opinión en general, ¿no? Es muy común que eso suceda, desafortunadamente, y pues bueno, yo creo que a través de ustedes valdría la pena que se buscara una asesoría legal y el camino para que técnicamente determinar de quién es la responsabilidad, si es del patrón o es del Seguro Social. Claro, son responsabilidades distintas, ¿no? La ley sí permite al patrón dar de baja a un trabajador que esté incapacitado, desafortunadamente así es, pero eso no quiere decir que el trabajador va a seguir recibiendo atención médica, hospitalización, rehabilitación y la compensación económica, ¿sí? Sobre todo si fue derivado de un accidente de trabajo, ¿no? El patrón no está obligado a mantener permanentemente al trabajador en el Seguro Social en el caso de que don Mario nos está hablando, pero bueno, no conozco las particularidades, ojalá y se acerque con ustedes para que lo apoyen y de alguna manera se resuelva su estado, ¿no? Muy delicado, no estar incapacitado con una capacidad parcial permanente o total permanente, ¿no? Como lo mencionas. Muy bien, pues don Mario, ojalá que nos llame, ya le proporcionamos el teléfono, aquí estamos en ayuda legal para servirle y poder ver su caso y ayudarle en lo más de lo posible. Licenciado Quijano, antes de concluir, un par de preguntas más. ¿Qué va a pasar después de la contingencia, después de estos 30 días que ya se mencionaron en el acuerdo, día 30 de abril? Después de ello, ¿qué pasa con las actividades laborales? ¿Qué obligaciones hay? ¿Qué sucede con aquellas empresas si esta situación de emergencia continúe? ¿Cuáles son las obligaciones para los patrones? ¿Cuáles son las obligaciones para los trabajadores? En términos muy generales. Mira, claro que sí, gracias por la oportunidad de dar cuenta y voy a tratar de concluir. Como les mencionaba inicialmente, y aquí es una cuestión técnica, lo que se ha decretado ahorita es una emergencia sanitaria. Estimo, esa es mi opinión, que probablemente antes del 1 de mayo o el 1 de mayo la Secretaría del Trabajo puede decretar una contingencia sanitaria. En ese caso, se extendería esta circunstancia hasta finales de mayo y ahí sí el patrón nada más estaría obligado a pagar salarios mínimos, ¿no? Eso es desde el punto de vista de los salarios. Segundo, indudablemente, Luis Javier, sabemos que lo que viene es sumamente complicado, pudiera venir una cascada de demandas, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues bueno, hay que entender la circunstancia en la cual se está dando, ¿no? Porque la suspensión de actividades o la quiebra de las empresas no viene derivado de una responsabilidad directa del patrón. Porque la misma ley habla de que las relaciones de trabajo pueden suspenderse o pueden terminarse cuando hay una causa de fuerza mayor. Así es, y esto es importante, como lo mencionas, sí, ¿no? Que hay esta posibilidad de suspender por causas de fuerza mayor la fuente de trabajo, con lo cual entraríamos en una situación muy crítica para ambas partes. Patrones pierden sus negocios y trabajadores pierden su trabajo. Así es, y de hecho si tú lees el decreto del 31 de marzo, la autoridad de salud habla de una causa de fuerza mayor. Así es. Dice, se decreta la suspensión de actividades por causa de fuerza mayor. Entonces ahí la defensa patronal pues no tengo que sea fácil, ¿no? Pero sí el patrón puede decir, bueno, como dices tú, no solamente despidí a mi personal, si yo me quedé sin negocio, ¿no? Porque me ordenaron que durante 60 días permaneciera cerrado. Mi refaccionaria, mi taller mecánico permaneciera cerrado, entonces no hay dinero ni para pagar la renta. Entonces ahí sí es una situación muy complicada, ¿no? Así es. Pero bueno, yo tengo mucho la esperanza de que esto pase, tengo esperanza que mi gobierno tome las mejores de las decisiones y que pues bueno, eso está haciendo el gobierno, tratando de tomar las mejores decisiones. Hay que ser solidarios. Te agradecemos mucho, licenciado Quijano. Tenemos que concluir. Un fuerte abrazo a todos, cuidémonos mucho.
Seamos solidarios unos con otros, ayudémonos unos a otros, que tengan un excelente fin de semana. Su servidor Luis Algorri, nos vemos el próximo viernes. Gracias, saludos.